nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, te exaltamos y te damos honor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, te exaltamos y te damos honor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Toda la tierra te adorará, bendecida que Familia y amigos, acerquémonos nuevamente al Señor con una oración, pidamos de que Él nos ayude en el desarrollo de su palabra este día y que ésta sea guardada en nuestro corazón y no se diluya, ¿verdad? Sino que lleve a cabo el propósito por el cual Él nos ha permitido recibirla. Amén. Oremos juntos. Señor, gracias una vez más por este precioso tiempo que podemos tener para estudiar tu palabra. A diferencia de otros lugares en el mundo, aquí todavía tenemos la libertad de reunirnos y de juntos meditar en tu palabra, Señor. Padre Celestial, por eso rogamos, Señor, que este tiempo sea aprovechado para cada uno de nosotros, Señor bendito, poniendo la atención necesaria, Señor. Sabemos que esto es un regalo tuyo, por eso te lo pedimos hoy nuevamente. Permite que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de estar atentos a tu palabra, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestro corazón, Señor. Rogamos pues que todos los factores que haya de distracción a nuestro alrededor en casita, Señor, no impidan que hoy, Señor, podamos recibir y guardar en nuestro corazón lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, amigos, como ya lo hemos estado comentando, estamos ya en la tercera y última etapa de este Evangelio de Marcos que narra la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta última etapa se enfoca en la semana de la Pascua. Iniciamos el relato de esta última semana con la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dijimos que posiblemente esto pudo haber sucedido 6 días antes de la Pascua, es decir, 6 días antes de la crucifixión de nuestro Señor. Y sin entrar en detalles, les comento que el día 10 de Abib o de Nisán, el cordero de la Pascua debía ser apartado y guardado para sacrificarlo el día 14, es decir, el día de la Pascua. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12 y te voy a pedir que rápidamente me acompañes por favor con tu Biblia. Éxodo capítulo 12, vamos a leer juntos los versículos del 3 al 6. Éxodo 12, 3 al 6. Dice la palabra de Dios: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo
de Israel entre las dos tardes. Observa el verso 5 que dice: el animal será sin defecto. Y el verso 6 dice: y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Entonces el cordero vivía entre las demás ovejas hasta el 10º día del primer mes. En ese momento debía ser tomado, separado del rebaño, y hacia el final del día 14 debía ser inmolado. ¿Por qué se hacía de esta manera? Bueno, pues el cordero debía ser perfecto, sin defecto alguno o cualquier otra carencia, debía ser totalmente puro. Durante esos 4 días entre la selección y la inmolación había tiempo para observar y examinar detenidamente al cordero para ver si correspondía a las condiciones que el Señor había prescrito. Esto lo podemos leer en Levítico capítulo 22. Vamos a leer los versículos 20 y 21, por favor. Es Levítico 22, versículos 20 y 21. Dice así: ninguna cosa en que haya defecto ofrecerás, porque no será acepto por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea acepto, será, que dice, sin defecto. Así es que en ese cordero puesto aparte de las ovejas para ser examinado el día 10 de Nisán, vemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, también apartado 4 días antes de la Pascua, es decir, apartado antes de su crucifixión. Y en esos días, estando en el templo, Jesús fue examinado de forma especial y minuciosa por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, y ellos no hallaron defecto alguno en él. Como ya lo hemos estado estudiando en las últimas semanas, ¿verdad? Vean lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 20 al respecto. Lucas 20, versículo 20. Dice así: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Así es que, simulándose justos, vinieron primero los fariseos junto con los herodianos, como ya lo comentamos la primera ocasión de esta etapa de que el cordero fue examinado. Y estos, buscando a través de un asunto relacionado al cobro de impuestos, quisieron poder acusarle, o bien frente a los líderes religiosos y al pueblo, de que estaba a favor de pagar impuestos a Roma, afectando los intereses de su propio pueblo, o bien acusarle ante las autoridades romanas de sedición, por oponerse al cobro de impuestos, por supuesto. Pero la respuesta de Jesús dejó a estos hombres completamente maravillados. En otras palabras, quedaron asombrados. Después los saduceos, refiriéndose a la enseñanza de Jesús respecto a la resurrección, la cual ellos negaban, vinieron a Jesús para también examinarle. Esta vez lo que ellos perseguían, como ya lo habíamos comentado, era demostrar primero una incongruencia con respecto a la resurrección de muertos, y con ello derribar lo enseñado por el Señor. Pero lo único que consiguieron fue revelar su ignorancia respecto a las Escrituras y su desconocimiento del poder de Dios. Jesús les hizo ver que aún Moisés, respecto a la resurrección, lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así es que ni la trampa de los fariseos herodianos funcionó, ni tampoco la trampa que quisieron poner a Jesús los saduceos. Finalmente, los escribas, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, y uno de ellos preguntó para tentarle, dice el Evangelio de Marcos, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y como siempre, la respuesta del Señor fue perfecta al citar pasajes del Antiguo Testamento. 2 de ellos. El primero fue Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio
6, 4 y 5, que hace 8 días meditamos juntos, ¿verdad? Que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es la oración pública de fe de todo Israel, conocida como el Shema. Y también citó el Señor Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Que dice así: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más grandes, de lo cual fue cuestionado el Señor. Como recordamos, lo que al principio fue posiblemente el tercer ataque contra el Señor, más bien fue lo que convenció a esos escribas de que sus enseñanzas eran consecuentes con lo escrito por Moisés. El mismo escriba, respondió con sabiduría diciendo: Maestro, verdad has dicho. Y de persistir este hombre en ese discernimiento con que había respondido, habría de haber podido encontrar el reino de Dios, porque le dijo Jesús que no estaba lejos de él. Y esta vez no hubo segundas intenciones, porque ya ninguno osaba preguntarle. Así que los fariseos, saduceos y los escribas, sin saberlo, estaban cumpliendo con esa figura profética respecto a examinar al Cordero para ver si había un defecto en él. Y como ya lo dijimos, no encontraron ningún defecto en Jesús. Amén. Es interesante que el número 4, en relación con el tiempo de prueba de 4 días del Cordero de Pascua, desde que lo apartaban hasta su inmolación, también puede ser similar a esos 40 días que el diablo tentó a Jesús en el desierto. Esto lo encontramos en Marcos, en el capítulo 1, en los versos 12 y 13. Marcos 1, 12 y 13, no vamos a leerlo, ustedes conocen la referencia. La Biblia dice en los evangelios que Jesús estuvo 40 días en el desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos que el número 40 representa prueba, y el 40 es múltiplo de 4, así que Jesús fue puesto a prueba no solo en esos 4 días previos a la cruz, al ser examinado por los principales sacerdotes y los líderes religiosos, sino durante todo su ministerio, el Señor fue probado. Pero también, finalmente, después de haber resucitado con poder, dice la Escritura, fue aprobado por Dios, ¿verdad? Así que, como sabemos, Jesucristo es el Cordero de Dios sin defecto, que nos es presentado en cada uno de los 4 evangelios. Por eso el Señor Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 8, verso 46. Juan 8, 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y el apóstol Pedro indica que nosotros hemos sido redimidos por ese Cordero perfecto, que no se le encontró defecto alguno. Acompáñame rápidamente a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19, por favor. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Y dice la palabra de Dios así: Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Así es que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Muchas veces las personas, buscando a través de los individuos respuestas, especialmente en el tema de la religión, han decidido poner tierra de por medio. ¿Alguna vez
Alguien en el trabajo en donde estaba yo me dijo, no me hago cristiano porque he recibido tan mal testimonio de las personas que practican el cristianismo que he decidido mejor ni siquiera acercarme. Y a lo cual yo espero, según yo, fui guiado por el Señor porque le dijo, oye, pero Jesucristo no le fue encontrado ningún defecto. ¿Tú ya has considerado que Jesucristo nunca te ha fallado? Jesucristo no se ha equivocado jamás. Él no te ha dado mal testimonio. Y esa persona se quedó pensando. Y finalmente él me dijo, tienes toda la razón. En Jesucristo no encontramos ningún defecto. Por eso es que nosotros hemos determinado claramente no practicar ninguna religión. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo. Es buscar ser igual a Cristo cada día. Esa es la meta que cada uno de nosotros, individuos de fe, debemos tener. Parecernos a Cristo, mis queridos hermanos. El cual, dice el profeta Isaías, no se halló maldad ni hubo engaño en su boca. Fue, sí, juzgado sin sentencia, puesto entre malhechores, pero nunca hubo engaño en él, nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. Así es que el título de nuestro estudio el día de hoy es Hijo de David, Señor de David. Mis queridos amigos, la cosa no terminó ahí respecto a este tiempo de preguntas con el propósito de hacer caer a Jesús. Porque ahora es el Señor quien hace una pregunta, la más importante, por cierto, pero los intérpretes de la ley, es decir, los fariseos, no pudieron responder. Leamos juntos el pasaje del día de hoy, que es Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37, por favor. Es Marcos 12, 35 al 37. Esperamos que ya todos estemos juntos ahí. Dice así: enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo oía de buena gana. La pregunta podría sentirse fácil de contestar, porque comúnmente ellos sabían lo que las escrituras enseñaban al respecto, es decir, que el Mesías sería descendiente de David. Pero el Señor hace la observación de que David le llama Señor en el Salmo 110, verso 11, que voy a leerte. Salmo 110, versículo 11. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que resulta complicado responder ahora. Por esta razón muchos, incluso recientemente, me refiero a la razón de que reconocían en Jesús al Mesías, le llamaron justamente Hijo de David. Uno de tantos fue el ciego Bartimeo. Y otros muchos cuando entró a Jerusalén, esa famosa entrada triunfal, y también unos jóvenes en el templo el mismo día. Cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Vamos a leer los versos 9 y 15, por favor. Mateo 21, versículo 9 y versículo 15. Y dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nos saltamos al verso 15 que dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo, y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron.
Porque este es un título mesiánico y les incomodaba que la gente diera a Jesús ese nombramiento, porque un carpintero humilde no correspondía a su teología. Ellos habían enseñado que el Mesías sería un guerrero poderoso que sometería a sus enemigos y engrandecería a la nación de Israel cuando viniese. Pero Jesús no tenía ese perfil, al menos no en ese tiempo, ¿verdad? Así es que surge entonces una pregunta ese día: ¿de quién es hijo el Cristo? Por supuesto, era correcto decir que humanamente el Mesías era hijo de David. Esto lo podemos corroborar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, por favor. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, donde encontramos el llamado pacto davídico. Y dice así la palabra de Dios. 2 de Samuel 7, versículos 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero observa lo que dice el versículo 12. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Así es que era correcto decir que el Mesías era descendiente de David. Leemos en las genealogías de Jesús, en Mateo y en Lucas, que su descendencia proviene de David. Pero también las escrituras en el Antiguo Testamento declaran al Mesías como hijo de Dios. Podemos ver esto en el Salmo número 2. Salmo número 2, versículos del 1 al 2. Dice la escritura, Salmo 2, versículos 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Recuerdas? Ungido y Cristo significan, o el Mesías y Cristo significan el ungido, más bien dicho. Quiero hacer la aclaración de que estos pasajes, junto con otros como Isaías 53, los judíos lo interpretan como si fuese Israel de quien está hablando el pasaje. Pero nosotros sabemos claramente que se refiere a Jesucristo. Dice el verso 7 ahí mismo, en el Salmo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Por supuesto, el Salmo 110, el versículo 1 que estamos leyendo el día de hoy, también es parte de esos pasajes que describen al Mesías como Dios. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el Mesías sentado a la diestra del Padre lo hacía ser Dios mismo. Pero podemos entender que este pasaje usa primero el tetragramatón, que se lee como Yahvé. Nosotros ahora lo conocemos como Jehová, mientras que la segunda palabra que se usa aquí es Adonai, que significa amo, dueño o señor. Así que David, quien escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo, aclara a Jesucristo, dijo, Jehová dijo a mi amo. No dijo Jehová dijo a mi hijo, no, dijo Jehová dijo a mi amo. Así es que podemos claramente ver cómo en el Antiguo Testamento no solamente se habla del Mesías, como lo creían los escribas, que iba a ser un hombre poderoso, guerrero, que libertaría a Israel, sino también lo describe claramente como Dios. De forma elocuente, el apóstol Pablo lo dice
en Romanos capítulo 1, en el prólogo, Romanos 1, versículos 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4, que dice así. Jesús era del linaje de David, que dice, según la carne. Pero después fue hecho hijo de Dios según el Espíritu de santidad. Así que describe con claridad la naturaleza dual de Jesucristo. Como hombre venció al pecado y sufrió la cruz, así que como hombre juzgará al mundo con autoridad. Me recuerda mucho el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5, que es hermoso, dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 5, del 1 al 5. Acompáñame, por favor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Leemos este versículo, el versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo ha vencido y por eso tiene toda la autoridad para abrir el libro y desatar sus sellos. Como ya lo comentamos anteriormente, venció como el Cordero. Amén. Venció como el Cordero de Dios. En el contexto de la naturaleza humana de Jesús, Él venció al mundo. Habiendo sido tentado, dice la palabra de Dios, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y recordemos que será como hombre que Jesús juzgará y reinará. El Antiguo Testamento revela pues no solo la humanidad del Mesías como el Hijo de David, sino también su deidad como el Señor de David, exaltado a la diestra del Padre. Las Escrituras siempre han revelado la verdad infinita de que Jesucristo es totalmente Dios y es también totalmente hombre. La verdad revelada a nosotros hoy al respecto de esto es que Dios se hizo carne, se hizo hombre con un propósito. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 17, por favor, acompáñame rápidamente. Hebreos 2, 14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya observamos entonces el propósito que revela la Escritura al respecto de que se hizo hombre fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Nos saltamos al verso 17 que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante a sus hermanos. Jesús soportó entonces las limitaciones físicas del ser humano. Sintió hambre, sintió sed y cansancio. También experimentó
emociones humanas, incluyendo el gozo, el dolor, la compasión, el asombro, el enojo. En otras palabras, no tuvo ventaja alguna sobre nosotros, pero venció. Fue totalmente sin pecado. Venció como hombre. Por eso, insistimos, Él tiene la autoridad para abrir el libro y desatar sus sellos. La cruz la sufrió valientemente como hombre. Sin embargo, Él también es Dios. De acuerdo con la enseñanza de esta escritura, encontramos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Que dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y qué importante es que veamos lo que dice la Escritura. Indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios recibido arriba en gloria. Entonces Dios fue manifestado en carne. ¡Qué gran amor el de nuestro Dios! Quien se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza cada uno de nosotros fuésemos enriquecidos. Dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, prefiriéndote a ti, prefiriéndome a mí antes que su gloria misma, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero observa lo trágico de con lo que concluye este pasaje de hoy, diciendo así, ahí mismo en Marcos 12, dice la última narración: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Solo oía, sí, de buena gana. Pero no hicieron de Jesús su Señor. Parecería como si solo estuvieran entretenidos, como dijo Dios al profeta Ezequiel en el capítulo 31. Versículos 31 y 32. Rápidamente leámoslo juntos, por favor. Es Ezequiel 31 y 32. Ezequiel 33, 31 y 32. Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esta multitud, un par de días después, serían los que pedirían a gritos su ejecución. Mis queridos hermanos, lejos esté de nosotros ser solamente oidores sin fruto, que solamente sí oímos de buena gana, pero no producimos ningún arrepentimiento en nuestras vidas. No vemos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor. Más bien pidamos al Señor que tengamos la capacidad, como decíamos al principio, de estar atentos y entender lo que Él nos quiere decir, y sobre todo responder a su amor. Al principio de nuestro estudio decíamos que cuando el cordero era apartado, la instrucción que Dios dio al respecto de esto fue que el día 14 de la Pascua, cada familia debiera participar del cordero, y si la familia fuese tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno, y así harán cuenta sobre el cordero. Es decir, nadie quedó excluido a la invitación de la Pascua. Y ustedes saben que la Pascua representa la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese sacrificio del cordero implica, por supuesto, que
La sangre de este fue rociada, fue untada en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel, para que el juicio de Dios no cayese sobre ellos, sino solamente sobre el pueblo de Egipto, y matase a sus primogénitos. Eso representa la Pascua. El ángel pasó sobre, no tocó a los varones de Israel. Nadie quedó excluido, al menos en ese momento, mis queridos hermanos, todas las familias de Israel participaron de la Pascua. La Biblia no dice que haya habido algún judío en esa generación que haya rechazado abiertamente participar de la Pascua. Tampoco dice que el Señor haya excluido a alguien ese día, diciendo, bueno, del pueblo de Israel algunos no se salvarán, otros sí, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos. Por eso ese cordero representa a Jesucristo muriendo por todos nosotros. Lamentablemente hoy por hoy la mayoría en el mundo rechazan esa oferta de libertad que Dios ha dado de la esclavitud del pecado que representa Egipto. Mis queridos hermanos, pidamos a Dios que Él revele ese gran amor con el cual nos ha amado, despojándose de sí mismo, tomando nuestro lugar en la cruz. El Mesías, el Hijo de David, el Señor de David, dio su vida por nosotros. Ese es el mensaje, de hecho, del Evangelio. La naturaleza dual de Jesucristo me habla de esto. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado conforme a las Escrituras, en esa condición humana como descendiente de David. Pero resucitó con poder conforme a las Escrituras para ser declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Amén. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, mis queridos hermanos. No nos acercamos a un hombre que nos pueda fallar, que sea variable en su carácter, que no podemos confiar en él. Nos acercamos a Dios mismo. Así es que con esa gran verdad, vengamos a Él. No seamos como esa generación que solamente oía de buena gana a Jesús, pero solamente oía. Pero nunca en sus vidas le hicieron Señor, le hicieron su Cristo. Amén. Lejos esté de nosotros eso. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo. Qué regalo tan maravilloso, Señor. Qué muestra tan grande de tu amor para con nosotros, Señor. Mi Dios, te despojaste de ti mismo. Siendo tú rico, te hiciste pobre para que con tu pobreza todos nosotros fuésemos enriquecidos, Señor. Podemos, Señor bendito, quedarnos como los escribas con la esperanza de que algún día vendría un guerrero, un hombre que lideraría a Israel para vencer a sus enemigos, pero no creía necesitar la salvación de su alma, de su ser completo. Hoy nosotros, Señor, necesitamos eso. Mi Dios, ya a través de Jesucristo, Señor, hemos sido justificados, Señor, porque así, eso ha sido aquello que tú, Señor, nos has permitido a muchos, ya, Señor, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Pero el proceso de la salvación de nuestra alma aún está vigente, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin fluctuar en nuestra profesión, Señor. Considerando, Señor bendito, el sacrificio tan enorme que tú has hecho por nosotros, Señor. Mi Dios, pero hay muchos que no conocen tu salvación. Hay muchos, Señor, que todavía no identifican a Cristo como el Mesías, como su Señor. Y yo te pido esta mañana, te pedimos juntos, por que tu salvación llegue a más familias, Señor. Tenemos amigos a nuestro alrededor, a quienes amamos, familiares que todavía no entregan su vida a Cristo. Señor,
Concédenos estar constantemente en intercesión por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestro país, México, Señor. Hoy pedimos perdón por esta lamentable decisión de nuestras autoridades, Señor. Pedimos perdón por la Suprema Corte de Justicia, que ha decretado, Señor, que el aborto ya no va a ser penalizado, Señor. Con esto, Señor bendito, cualquier persona, cualquier mujer, podrá atentar contra la vida de un bebé, de su bebé, Señor. Esto, Señor, nos habla sin duda de la degradación cada vez mayor del ser humano, Señor. Esto nos habla de que las religiones no han hecho lo propio para poder hacer que el ser humano sea cada vez mejor. Porque hoy por hoy llamamos a lo malo bueno. A lo malo le llamamos bueno. Pedimos perdón por nuestras autoridades, que, Señor bendito, promueven, Señor, esta nueva agenda liberal, Señor, que atenta contra la unidad familiar, la autoridad de los padres sobre los hijos, que promueve sin duda una forma de anarquía desde el seno familiar, desde que se es joven, desde que se es niño. Los niños de hoy, Señor, vivirán un futuro cada vez más oscuro. Por eso te pedimos hoy que, Señor, no endurezcamos nuestro corazón, Señor. Que todos nosotros, Señor, que hemos conocido tu palabra y hoy escuchamos tu evangelio, Señor, estas buenas nuevas, no endurezcamos nuestro corazón, Señor, sino estemos a cuentas. Porque dice tu palabra, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tú tienes ese poder de transformación en nuestras vidas. Claro que tú lo tienes para todo aquel que decide venir a ti, porque tu palabra dice, Señor, a través del profeta Ezequiel, que tu voluntad no es que mueran los impíos, no, sino que se arrepientan. Tu voluntad es que se arrepientan de su pecado. Señor, por eso te pedimos hoy, en tu gracia, sigue manifestando tu salvación, Señor. Mi Dios, y ruego por tu iglesia, Señor. Hoy tenemos la libertad de poder estar reunidos, a diferencia de otras naciones o pueblos, como lo que está sucediendo con nuestros hermanos en Afganistán. Pensaríamos que iban a mantener un perfil bajo para no ser descubiertos, pero hemos sabido que, al contrario, ellos han decidido salir y poner en riesgo sus vidas para la proclamación de tu palabra, y más personas se salven, Señor. Muchas naciones, antiguamente en regímenes, Señor, donde se prohibía abiertamente y era un delito predicar a Jesucristo, Señor, tuvieron las iglesias más grandes. Tal vez eso es lo que nosotros necesitemos, Señor, pero rogamos que no seamos indiferentes, Señor. Y no solamente digamos de buena gana y veamos en nuestro Señor como veía el pueblo a Ezequiel, que venían a él y escuchaban lo que él decía, pero no ponían en práctica lo que oían. Lo veían como para alguien que hablaba bonito y que cantaba bien, pero mantenían ellos un corazón que andaba en avaricia. No ponían por obra lo que oían, Señor. Lejos esté de nosotros ser así. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, mi Dios. Guárdala en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Vamos a alabar juntos al Señor.